Abrimos un martes más nuestro consultorio médico en Más de Uno Guipúzcoa y hoy saludamos al doctor José Luis Elósegui, cirujano general de Policlínica Guipúzcoa, para hablar durante los próximos minutos sobre divertículos. Que nadie se confunda, que no tiene nada de divertido, la verdad. Y lo vamos a comprobar inmediatamente. José Luis Elósegui, eguerdión, muy buenas. Eguerdión, Gracias eskerrik asko. por acompañarnos. Bueno, para comenzar, explicamos a los oyentes de manera sencilla qué son los divertículos y en qué parte del cuerpo se forman, si es que se forma algo en concreto. José Luis. Sí, sí, muy bien. Pues los divertículos son, digamos, como unas pequeñas bolsitas, como si la mucosa del intestino se herniara en la pared y se forman como pequeñas hernias, ¿eh? Pueden ocurrir a lo largo de todo el tubo digestivo, ¿eh? Aunque la gente los conoce sobre todo por los divertículos del colon, que es la zona donde más frecuentemente, los vamos a detectar. Muy bien. ¿Y es lo mismo tener divertículos que padecer diverticulitis? No, 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 no. En teoría, cuando a un paciente detectamos que tiene divertículos, pues hablamos de enfermedad diverticular o hablamos de diverticulosis. Ya si ponemos el sufijo itis, como en cualquier otra parte del cuerpo, ya estamos hablando de inflamación. Es decir, una diverticulitis es una inflamación bien sea de un divertículo o de esa zona donde hay varios divertículos. Ya entonces ya estaríamos hablando de dolor, de náuseas, de posible fiebre, etcétera. Y estamos hablando de un cuadro de inflamación de una parte del abdomen. Claro. ¿Y quiénes tienen más probabilidades de desarrollar este tipo de divertículos? Pues la enfermedad diverticular es una enfermedad muy frecuente, ¿eh? Es decir, podríamos decir que a los 60 años la mitad de la población los vamos a tener, ¿eh? Ajá, Y a los 85 años más de tres cuartas partes de la población. caramba. ¿Y es una enfermedad hereditaria? ¿Está más relacionada quizás con los hábitos de vida que tenemos? Realmente hereditario no se ha demostrado nada, ¿eh? Sí que se ha visto que en aquellos pacientes en aquellas familias donde hay un familiar que presenta enfermedad diverticular, el riesgo de que los descendientes lo presenten pues aumenta, ¿eh? Claro. Eh, así es. ¿Y afectan por igual a hombres y mujeres o indistintamente? En principio, parece ser que en las edades más frecuentes, que son entre 50 y 70 años, la frecuencia es similar entre ambos sexos. Aunque se ha visto que antes de los 50 parece que hay un poquito mayor de incidencia en los hombres, ¿eh? Y después de los 70 en las mujeres, quizás por un tema hormonal o quizás porque viven más que los hombres, ¿eh? Ya. O sea que a partir de esa edad es cuando suelen aparecer normalmente, ¿no? Así De es, ese margen de edades, vamos. así es, así es. Ujú. ¿Y se pueden tener divertículos y no tener ningún síntoma? Es decir, no darnos cuenta de que los tenemos, doctor. Sí, pues, pues es lo más frecuente, es decir, Ah, la mayoría de los pacientes a los que se detectan divertículos se detectan cuando se hace un estudio por otro motivo, incluso en una ecografía, un radiólogo eh, que explora bien esa parte del intestino puede detectar divertículos en la famosa tomografía axial computarizada, el famoso escáner, también se sí, puede sí, sí. detectar. Ujú. Y decir que la mayoría, es decir, sintomáticos menos del 30% van a ser los divertículos. ¿Y cómo vamos a notar o cómo se manifiestan cuando hay problemas? ¿Qué vamos a sentir? Mm, mm. Realmente, eh, mayormente los vamos a notar cuando ya tenemos una inflamación, lo que hemos llamado la famosa diverticulitis. Y el síntoma principal va a ser dolor abdominal, dolor de tripa que conocemos, y que es un dolor quizás diferente a otros dolores. Es un dolor que se localiza en una parte fija y que no cambia de lugar, es decir, bien sea en la región por debajo del ombligo, umbilical, o bien sea en el flanco izquierdo. Son principalmente, digamos, lo que corresponde al trayecto de la parte final del colon, ¿eh? Y ahí es donde vamos a notar estos síntomas. Ujú. ¿Y en qué casos debemos acudir, notando estos síntomas, por ejemplo, en qué casos debemos acudir de inmediato al médico? Sí, pues si estos síntomas, es decir, el dolor abdominal también hay diferentes intensidades, ¿verdad? Claro. Si el dolor abdominal se vuelve algo intenso o incluso empezamos con náuseas y vómitos y no toleramos nada,
o incluso no digamos si empezamos con fiebre de 38 más, nos tiene que ver un médico. Fundamentalmente el médico de cabecera, que ya digo que con una simple historia clínica y una exploración ya va a poner el diagnóstico de sospecha de la diverticulitis. Es decir, no hace falta que acudamos corriendo a un hospital. Muy bien. ¿Y puede haber complicaciones graves si no lo tratamos a tiempo, si no vamos al médico lo antes posible? Ujú. Sí, esta diverticulitis que empieza con una inflamación en un área concreta puede complicarse en una forma de peritonitis, incluso peritonitis generalizada. Ya Caramba. estamos hablando de un cuadro grave y donde Sí, sí. corre peligro. Ujú. ¿Y se puede prevenir? ¿Se pueden prevenir los divertículos? Bueno, hemos dicho que con la edad va aumentando los divertículos, ¿verdad? Sí, Entonces, la edad no podemos prevenir, ¿verdad? Eso sigue sumando día a claro. día. Sí, sí. Vale. Otro factor que no hemos comentado en la presencia de divertículos es la dieta baja en fibra. Por tanto, tenemos que modificar nuestra dieta, es decir, durante la juventud nadie se preocupa, es decir, comemos aquí y allí, bocadillos, etcétera. Tenemos que volver a la dieta, digo, de nuestros antepasados, a la dieta de la cuchara, que es lo fundamental, prevenir el estreñimiento, prevenir otra serie de factores, pues bueno, que se asocian siempre, ¿no? La obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, etcétera, etcétera, esas cositas. Ujú. O sea que la alimentación juega un papel muy importante en la prevención de los divertículos. No sé qué tipo, bueno, yo creo que lo ha comentado, dieta de cuchara, esa comida que comíamos antes, ¿no? De puchero, Es- pero ¿qué tipo Eso de es, dieta es la más recomendable? ¿Esa concretamente, doctor? Sí, eso ¿verdad? es. Sí. Como como hemos dicho, que el tema de la fibra, pues siempre que se presenta un paciente con enfermedad articular, siempre hablamos de dieta rica en fibra. Sí, Que la gente enseguida está pensando que le demos algo de farmacia. Por supuesto, en farmacia tenemos preparados, pero hay que volver a la dieta que hemos dicho, a la dieta de los tres platos, el primer plato, segundo y tercero. Y entonces todos sabemos que en el primer plato y en el postre podemos meter alimentos que sean ricos en fibra, es decir, las famosas legumbres, los cereales en el desayuno y las verduras, que serían nuestra dieta más, más correcta para evitar todos estos temas. claro. Y en el postre las frutas, por supuesto. Sí, sí, ujú, por supuesto. ¿Y el ejercicio y la hidratación también influyen en la salud intestinal? ¿Beber mucha agua? ¿Hacer ejercicio Así, habitualmente? claro, hemos hablado del estreñimiento como factor que favorece, entonces vamos a cuidar el estreñimiento. Entonces, si no hacemos una hidratación adecuada, estamos, estamos en mal camino. Y el Claro. ejercicio regular, no el ejercicio, digamos, yo suelo decir, no el ejercicio del maratoniano, sino simplemente el paseo, el realizar ejercicios habituales, etcétera, etcétera. Mm, otro factor, además, que nos va a ayudar va a ser el reducir, entre comillas, el estrés que llevamos todos, ¿no? Porque el estrés tampoco ayuda a la enfermedad diverticular. Muy bien. ¿Y cómo se trata la diverticulitis cuando ya hay inflamación o tenemos una infección importante? Ujú. Bueno, pues eh, sería diferente, ¿no? Una diverticulitis leve a una infección importante. Ya. Ahí habría que valorar. Pero de entrada yo suelo decir, no por tener una. Digo esto porque hay gente que suele tener a veces crisis repetidas, pues tiene una al año, cada 2 años, etcétera. Entonces uno mismo se conoce. Cuando empezamos con estos cuadros de dolor abdominal, lo primero es, digamos, reducir la ingesta, es decir, nos pasamos a una dieta líquida, semilíquida, caldos, infusiones, y nosotros mismos nos observamos. Si en 12 24 horas, digo esto por no acudir continuamente al hospital, ¿no? Si en 12 24 horas eh, se alivia este cuadro, pues bueno, no, seguimos y ya está. Si no se alivia o empiezan a aparecer estos síntomas que he dicho de agravamiento, es decir, que el dolor ya empieza a ir a todo el abdomen o empezamos con fiebre, ya nos tiene que ver un médico, que ya decidirá qué medidas tomar. Claro. ¿Puede desaparecer o tenemos que convivir con ella? Claro, ya he dicho, los divertículos son unas alteraciones anatómicas, no es algo funcional. Entonces, Claro, tenemos que aprender a convivir con ello. por eso. Ujú. Eso es, Y eso una es. persona que ha tenido diverticulitis, claro, que vuelve a poder tenerla en cualquier momento, ¿debe hacer cambios permanentes en su estilo de vida para intentar evitar esas situaciones? Eso es. Yo pienso que sí. Es decir, se tiene que dar cuenta que tiene algo en su aparato digestivo
que en cuanto descuide su dieta, en cuanto descuide su, digamos, su ritmo intestinal, le va a tocar el timbre, ¿eh? Claro. Y claro, eso es. Y claro, generalmente se dice que cuando uno ha tenido episodios leves, siempre se va a repetir en forma de episodios leves, pero puede que un día tenga un episodio agudo y, Claro. digamos, de mayor gravedad, y hay que intentar evitarlo. Bueno, y para terminar, ¿con qué mensaje deberíamos de quedarnos? Es decir, ¿qué les diría a esas personas o a esos oyentes que nos están escuchando en estos momentos y quieren cuidar su salud intestinal para evitar este tipo de problemas? Doctor. Mm. Muy bien, pues que la enfermedad diverticular no es una enfermedad, digamos, maligna, que hoy en día tenemos todo el mundo miedo, digamos, al famoso cáncer, ¿verdad? Claro. Esto es una enfermedad, hemos dicho, orgánica, física, una alteración, pero que nos ha aparecido por los años o no hemos cuidado la dieta lo suficiente, pues volver al estilo de vida sano, es decir, dieta mediterránea, ingesta hídrica suficiente, evitar el estreñimiento y luego realizar un ejercicio físico moderado, ¿eh? Muy bien. Creo que sería, creo que sería el resumen, vamos. Muy bien, pues en nuestras manos está convivir con ello y convivir además de la forma más apropiada. Para cualquier duda, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos al Servicio de Cirugía General de Policlínica Guipúzcoa y marcar el siguiente número de teléfono, que es el 943 50 20 49. Doctor José Luis Elósegui, cirujano general de Policlínica Guipúzcoa, gracias por hablarnos de los divertículos y por compartir unos minutos de radio con nosotros. Que tenga una buena semana y hasta una próxima ocasión. Muy bien, pues ha sido un placer. Lo Hasta mismo la digo. próxima. Un abrazo. Agur. Agur, agur.